días, amigos. Los servicios informativos de la televisión cubana nos permiten llegar hasta ustedes para brindarles pormenores de la situación epidemiológica que enfrentan hoy Cuba y el mundo a propósito del impacto de la COVID-19. Estamos esperando tener comunicación con la habitual conferencia de prensa que ofrece el doctor Francisco Durán, director nacional de epidemiología. Todavía no tenemos lista la señal, pero es importante entonces compartir con ustedes algunas de las informaciones que han llegado a nosotros desde la jornada de ayer, porque es la organización en los más diversos aspectos un principio vital en el actual escenario que vive el país de enfrentamiento a la pandemia. Así se coincidió en destacar durante la jornada de ayer viernes en la reunión que cada tarde encabezan el presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, y también el primer ministro, Manuel Marrero Cruz, con el Grupo Temporal de Trabajo para la Prevención y el Control del Nuevo Coronavirus. Siguiendo esa línea de acción, el jefe de Estado convocó a seguir trabajando y atendiendo con exigencia y mucho detalle la organización de las diferentes instituciones donde se están atendiendo a las personas, ya sean pacientes confirmados a la COVID-19, contactos de ellos o sospechosos. Me informan que ya tenemos contacto con la conferencia de prensa. Efectivamente está moderada, como es habitual, por Héctor Ahmed Velázquez y ya está listo el doctor Francisco Durán. Muy buenos días, amigos. Buenos días. Como cada mañana, un placer darles la bienvenida desde la sede del Centro de Prensa Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Cuba. Iniciamos de inmediato la conferencia de prensa del Ministerio de Salud Pública sobre la situación epidemiológica del país frente a la COVID-19. Nos acompaña, como ya es habitual, el doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología del MINSAP. Doctor, buenos días. Buenos días a ustedes, a todos los que nos siguen. En el día de hoy, por lo que significa desde el punto de vista de dolor humano, de dolor para todos los cubanos, queremos comenzar esta información dándole las condolencias a los familiares, a las amistades, a todos los cubanos que sentimos el fallecimiento de ya en estos momentos de 51 personas en nuestro país como consecuencia de esta enfermedad, que siempre decimos que es una enfermedad que tiene una letalidad alta y que lamentablemente pues produce un número de fallecimientos. Realmente con mucho dolor y en nombre del Ministerio de Salud Pública, el Estado cubano, el gobierno cubano, el partido, queremos darle las condolencias y nuestro más sentido pésame a todos los familiares y amigos y compañeros de trabajo de estos fallecidos. Y como yo decía, hoy tenemos que informar también el doloroso fallecimiento de 2 personas más. Uno de los fallecidos es un hombre de 62 años que residía aquí en La Habana Vieja, en la provincia de La Habana, con antecedentes de hipertensión arterial y diabetes mellitus, que se mantenía ingresado desde el día 7 de abril en el Hospital Salvador Allende de esta ciudad y comenzó con un agravamiento de su cuadro clínico. Ya llevaba 9 días en terapia intensiva, venía reportado como un paciente crítico y ya en el día de ayer realmente no fue posible recuperarlo de una parada cardiorrespiratoria. Y lamentablemente este paciente falleció. Y la otra persona que falleció en el día de ayer es una ciudadana cubana de 60 años de edad, también de aquí de La Habana, del municipio Marianao, con antecedentes de la diabetes mellitus y una obesidad mórbida, que se encontraba ingresada en el Hospital Salvador Allende, y en el 17º día de su evolución, 5º día ya de estar en terapia intensiva, hizo un grupo de complicaciones de las cuales no fue posible sacarla del paro cardiorrespiratorio y devolverle la vida en ese momento como tal. Reitero, por lo que significa para todos los familiares, para los cubanos, para todos nosotros, comenzamos la información
en el día de hoy por esta desagradable noticia. Vamos a referirnos a la situación en nuestro país en relación con esta enfermedad. Primero, de la situación de las personas extranjeros y visitantes que se encuentran en Cuba, ya un total de 11.526, de los cuales 6.759 son emigrados y 4.767 extranjeros. Esto lo decimos porque este grupo en un momento determinado fue de mucho riesgo, ya prácticamente al no haber entrada en nuestro país, pues muchos ya llevan el tiempo suficiente como para haber desarrollado la enfermedad. Se encuentran en casas de arrendamiento en 943, los mismos municipios de todos los días, extranjeros hospedados en casas de arrendamiento, que son Santiago de Cuba, Centro Habana, Plaza y Playa. Ahora, desde el punto de vista de los pacientes ingresados en nuestros hospitales, tenemos un total de 3.462, en vigilancia 33, sospechosos 2.582 y confirmados un total de 847 están ingresados en estos momentos. Se vigilan en la atención primaria de salud 6.560 personas con determinado sospecha de que pueda tener la enfermedad. Para el estudio de esta enfermedad, para la detección de este virus, se realizaron en el día de ayer un total de 1.857 muestras que fueron procesadas. De ellas, en el Instituto de Medicina Tropical Pedro Curí, 689, en Villa Clara 336, en el Centro Provincial de Higiene y Epidemiología de La Mara 252, en el de Santiago de Cuba 212, en el Laboratorio de la Defensa Civil 238, en el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología 67 y en el Hospital Hermanos Amejeiras, en su Laboratorio de Biología Molecular, 63 muestras. Como resultado del estudio de estas 1.857 muestras, se diagnosticaron 52 pacientes confirmados con el SARS-CoV-2, o sea, fueron positivos. Esto representa el 2,8% de las muestras procesadas. De esta forma ya se acumulan un total de 37.991 muestras realizadas y 1.337 positivas, el 3,5% de las muestras procesadas. Los 52 nuevos casos confirmados, todos fueron cubanos, 34, o sea, el 65,3%, son contactos de casos confirmados y 18, 34,6%, se investiga la posible fuente de infección, como ya hace varios días venimos diciendo. Y la población me pregunta, y bueno, después nos explica, de esto en algunos, en una gran mayoría, se logra establecer una relación, un nexo con algún caso confirmado anteriormente o contacto de alguno, y en otros casos no, y es el hecho por lo cual se abren eventos determinados en un grupo de localidades de nuestro país como producto de la transmisión que se establece en esos lugares. De los 52 casos diagnosticados, el sexo masculino sigue arriba, el 55,7% son del sexo masculino, y como también es frecuente ya en nuestra información, el 53,8% de los casos positivos fueron asintomáticos. Los grupos de edades más afectados, los menores de 40 años con 25 casos, que es el 48,1%, seguido del grupo de más de 60 años, con 15 casos, que es el 28,8%. Las provincias más representativas fueron La Habana, en la cual de los 52 casos confirmados, 29 pertenecen a La Habana,
el 55,7%, y Mayabeque con 11 casos, el 21,1%. Por provincias, por municipio, como nos pide la población, el municipio especial Isla de la Juventud con 4 casos confirmados, la provincia de La Habana con 29, como dije anteriormente, 4 casos en Centro Habana y 4 en Habana del Este, 3 casos en Guanabacoa y 3 en Boyero, 2 casos en Plaza de la Revolución, Playa, Cerro, 10 de octubre y San Miguel del Padrón, y 1 caso en Habana Vieja, 1 en Marianao, 1 en La Lisa, 1 en Cotorro y 1 en Arroyo Naranjo. Como ven, prácticamente en todos los municipios, algunos se reitera, como es el caso de Centro Habana, con un mayor número de casos todos los días. En el caso de la provincia de Mayabeque se confirman 11 casos, 7 del municipio San José de la Lajada, 2 casos en Melena del Sur y 1 caso en Batabanó y 1 caso en Güines. En Matanzas se confirman 4 casos, 3 del municipio Matanzas y 1 del municipio Jovellano. En el municipio Cienfuegos de la provincia del mismo nombre se diagnostica 1 caso, se diagnostican 2 en el municipio Santa Clara de la provincia de Villa Clara y se diagnostica 1 caso en la provincia de Camagüey del municipio Camagüey. Ahora, de los 1.337 pacientes que se han diagnosticado hasta el día de hoy, 836 presentan una evolución clínica estable. Se reportan 51 fallecidos, como yo dije anteriormente, acumulados, 2 en el día. Se evacuaron 2 ya hace un tiempo, extranjeros, y 437 personas han sido dadas de alta. Eso son 21 más que en el día de ayer. Se mantienen o se reportan hoy como críticos 6 pacientes, la misma cantidad que teníamos ayer, y 5 graves. Y 5 graves, 1 más que el día de ayer. Ahora, de los casos críticos, de los 6 pacientes críticos, 4 están en el grupo de edad de 50 a 59 años de edad y 2 en el grupo de edad de 80 a 89 años de edad. 1 se encuentra en el Hospital Militar Piti Fajardo de Villa Clara, 3 en el Hospital Salvador Allende, 1 en el Hospital Militar, en el Hospital Celestino Hernández de Villa Clara y 1 en el Hospital León Cuervo Rubio de Pinar del Río. Estos pacientes críticos, 2 son de la provincia de Villa Clara, 3 son de La Habana y 1 es de la provincia de Pinar del Río. Y como siempre decimos, en ellos confluyen un grupo de enfermedades asociadas, como es la hipertensión arterial, 3 casos tienen ese elemento, 1 con una obesidad mórbida, 2 con diabetes, 1 con asma bronquial, como elementos desfavorables. Ayer me decía una compañera que a veces las personas mayores que están en la casa, que algunos tienen de estas patologías, bueno, pues se asustan con la información, ¿no? Y un poco que se deprimen. No creo que sean momentos de que nadie se deprima, ¿no? Realmente los que padecemos, yo soy un hipertenso, los que padecemos estas enfermedades, lo que tenemos que hacer es lo que nuestros médicos nos recomiendan, nuestro tratamiento, nuestras medidas de higiénico-dietética y en el caso de los que no tengan una necesidad imperiosa de estar saliendo en la calle, pues que no lo hagan de ninguna forma, porque indiscutiblemente tienen factores desfavorables para la evolución de la enfermedad. No es que las personas de una determinada edad y con una determinada enfermedad asociada, pues adquiera más la enfermedad que otros. No, todos estamos expuestos y todos podemos cogerla. Lo que pasa es que en las personas que tenemos esas características, pues la evolución a veces tiene
un grupo de dificultades, a veces es torpida la misma. De los 6 pacientes graves, uno está en el grupo de 40 a 49 años de edad, 2 en el grupo de 50 a 59, uno en el grupo de 70 a 79 años de edad y uno en el grupo de 80 a 89 años de edad. Y por el lugar de ingreso, 2 se encuentran en el Hospital Militar de Matanzas, uno en el Hospital Celestino Hernández de Villa Clara, uno en el Hospital Militar Joaquín Castillo Duani de Santiago de Cuba y uno en el Hospital Fran País de la ciudad de La Habana. Uno de los pacientes que está grave es de Villa Clara, uno es de La Habana, 2 son de Matanzas y uno es de Santiago de Cuba. Y en estos pacientes graves, pues se asocian un grupo de enfermedades asociadas. En un caso hay cardiopatía isquémica, en 4 padecen de hipertensión arterial, 1 padece de una insuficiencia renal crónica, 2 tienen el elemento de la diabetes, 1 tiene una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, 1 asma, 1 una insuficiencia cardíaca, que son las enfermedades, casi todas enfermedades no transmisibles que padecen estos pacientes. El mundo anda también un poco convulso, aunque se mantienen los 182 países con presencia del COVID-19, pero en el día de ayer se confirmaron 80.067 casos, para un acumulado de 2.668.135 casos confirmados. De esos, lamentablemente, también en un solo día fallecieron 7.428 personas, lo cual hace un acumulado de 190.236 fallecidos y una letalidad de 7,13%, superior a la del día de ayer. La región de las Américas igual, con 1.042.525 casos confirmados, 36.865 más que el día de ayer, y ya los casos confirmados en la región de las Américas representan el 39,07% del total de los casos del mundo que se han confirmado. En el día, en la región de las Américas fallecieron 3.967 personas, para un acumulado de 58.917 fallecidos, y la letalidad se encuentra en el 5,65% de la misma. Esta es la información correspondiente al día de hoy. Entonces, escuchamos las inquietudes y las preguntas, ¿no? Iniciamos, doctor, así la ronda de preguntas. La primera pregunta nos la envía Radio Guamá y dice lo siguiente. Desde hace días se informa en las ruedas de prensa que es creciente el número de personas que se contagian con la COVID-19 y que son totalmente asintomáticos. ¿Tiene las mismas posibilidades de presentar una evolución desfavorable de la enfermedad e incluso la muerte los pacientes asintomáticos que los que manifiestan síntomas desde el primer momento? Sí, no es tan exacto, ¿no? Indiscutiblemente las personas que tienen síntomas del primer momento, desde prácticamente el comienzo de su enfermedad, pues muchas veces evolucionan con más complicaciones. Ahora, más que el comienzo asintomático o sintomático, la detección de la infección con síntomas o sin síntomas, más que eso, son los factores que nos hemos referido. O sea, son los factores de la edad, son los factores de las enfermedades asociadas que tienen muchas personas, las que hacen que la evolución sea hacia la gravedad, hacia el estado crítico y hacia el fallecimiento en lamentablemente algunos casos. Ahí hay que decir que además es algo en lo cual nuestro país viene trabajando, que es en mejorar la inmunidad de las personas.
de forma tal que yo voy mejorando mi inmunidad mediante diferentes formas, ¿no? Están las gotas del Prevengo, está el interferón y diferentes esquemas que se aplican en nuestro país y que lo que hace es que cuando tú te enfrentas al virus, no quiere decir que no lo quieras, pero la evolución siempre es un poco mejor. Pero realmente está más asociado con edad, factores de enfermedades asociadas, que con el hecho de que aparezcan síntomas o no desde el principio de la enfermedad. Tenemos una segunda pregunta, doctor, de la Agencia Central de Noticias de Corea. Y dice, ¿cuál es el método de aplicación del interferón alfa 2B? Bueno, el método de aplicación en los pacientes sospechosos, en los pacientes ya confirmados de la enfermedad, se aplica desde la primera semana. Se aplica 3 veces a la semana por vía intramuscular. Este es un esquema que se mantiene y que, como yo dije, lo que le refiere es inmunidad a esa persona. Al sospechoso que a lo mejor todavía no está confirmado y al que ya está confirmado para que la evolución de la enfermedad sea un tanto mejor. Hay una modalidad que es a través de gotas nasales, ¿no? Que esa se va a aplicar a grupos de población muy expuestos, por ejemplo, trabajadores de la salud, que esto también lo que hace, no estamos hablando de personas ni enfermas, ni sospechosas, ni mucho menos confirmadas. Estamos hablando de personas que están muy expuestas y que indiscutiblemente con esta administración lo que se le permite es mejorar un poco su inmunidad para defendernos contra el virus del SARS-CoV-2. Tenemos una siguiente pregunta de la revista. Perdóname, y lo importante es que, además, ¿no? Lo importante es su utilización. Es que este es un producto cubano como consecuencia de las investigaciones en nuestro país, que incluso se ha hecho reportaje al profesor Luis Herrera, haciendo toda la explicación de cómo surgió bajo la conducción de nuestro comandante en jefe en aquel momento que se buscaban diferentes modalidades de tratamiento y desarrollo científico, y que incluso en China se aplicó y se aplica de una forma importante, porque además en China tenemos una fábrica que produce este interferón. La siguiente pregunta la envía la revista Bienvenidos de España y dice lo siguiente. Se conoce que gracias a la solidaridad de varias personas recuperadas de la COVID-19 que han aceptado ser donantes voluntarios de plasma hiperinmune, se ha comenzado a utilizar esa terapia en quienes están de cuidados graves o tienen una evolución, no favorable. ¿Todos los pacientes recuperados pueden ser donadores o qué requisitos deben cumplir el donante y receptor para aplicar esta terapia? ¿Se conoce el impacto que ello ha tenido en la evolución de los pacientes? Sí, es una experiencia que no es nueva. Todos recordamos cuando el gran brote de ébola en África Occidental, que para el tratamiento de las personas que estaban infectadas con el virus del ébola se utilizaba el suero hiperinmune. La razón es lógica, o sea, el suero hiperinmune se toma de una persona que ya padeció la enfermedad, ya esa persona desarrolló los anticuerpos, que es lo que le permite defenderse de la misma, logró curarse, y lo que se toma es el plasma hiperinmune de esa persona. Entonces me lo administran a mí, que tengo la enfermedad, para que en lo que mi sistema inmune se reacciona, pues ya me lo van administrando y me voy defendiendo del virus. Tuvimos el honor de que un médico cubano, el único médico que se enfermó con el ébola en esa misión, en esa altruista misión, el doctor Félix Báez, pues una vez que se recuperó, pues él donó su sangre para este objetivo.
En este caso, con el COVID, se hace lo mismo. Y yo estuve revisando, se le denomina un método de plasmaféresis automatizada para extraer el plasma hiperinmune con fines terapéuticos, que ya se ha utilizado en varios países. Ya 6 provincias de nuestro país desarrollan el protocolo de obtención del plasma sanguíneo para utilizarlo con estos fines de asistencia médica. Se suma la próxima semana Camagüey, ya se incorporaron Cienfuegos, Villa Clara, Santi Espíritu, Matanzas y Ciego de Ávila. Se habían recolectado 17 donaciones y se plantea que ya el impacto de su uso es ostensible en pacientes beneficiados donde se le ha aplicado. Preguntan ahí que cuál es el requisito para hacer esta donación. Se plantea que sean personas inmunocompetentes, que cumplan el tiempo de recuperación requerido, no menos de 21 días, que se sientan bien física y emocionalmente y que reúnan condiciones de salud indispensables para cualquier donación de sangre. Entonces, sí, la respuesta es afirmativa. En nuestro país se utiliza y es un método de tratamiento de los tantos que continuamente se está buscando para lograr la recuperación de las personas que lamentablemente adquieren esta enfermedad. Doctor, la siguiente pregunta nos la envía el periódico Trabajadores. Dice lo siguiente: Cuba ha estudiado las experiencias de los países donde hay transmisión de la COVID-19 e incluso aplican algunos de los protocolos más exitosos. ¿Han investigado a los países donde no se ha reportado la presencia del virus? ¿Cuáles son, a su juicio, las razones, las medidas y los elementos de mayor consideración para que algunos países hayan podido evitar la entrada del SARS-CoV-2? ¿Pudiera mencionar algún ejemplo? Doctor, relacionado con este tema, la agencia Prensa Latina también envía una pregunta. Con su permiso, le doy lectura. ¿Cuál es la percepción que tiene el MINSAP de Cuba del grupo reducido pero notable de países que lograron evadir la ferocidad del nuevo coronavirus, como por ejemplo los casos de la subregión de Indochina encabezada por Vietnam? Bueno, realmente son pocos los países que quedan sin notificar casos de COVID-19. En esto influyen varias cosas. Influyen las medidas restrictivas, sobre todo al inicio de la enfermedad, desde el punto de vista de entrada, de salida de personas. Sabemos que muchos países fueron muy rigurosos desde un inicio. Influyen el cumplimiento de las medidas de protección de la población. Fíjate que se refieren fundamentalmente a la región asiática y sabemos que los asiáticos son un poco más disciplinados, tienen costumbres que son favorables. Por ejemplo, ellos habitualmente, no por el COVID, usan nasobuco, es lo que me han planteado. Tienen una costumbre que dice que ayuda, que es que la ingestión de bebidas calientes, no bebidas alcohólicas, sino bebidas calientes, pues ayuda a fluidificar las secreciones y es algo que es favorable. Y nosotros conocemos que los chinos, porque recuerdo cuando yo estaba en docencia que aquí tuvimos estudiantes chinos y hubo que buscarle bebederos de agua, pero con agua caliente, porque ellos el agua normal, la que nosotros tomamos fría y algunos a tiempo, ellos la toman caliente como tal. Y te reitero, creo que son los factores que más los han ayudado. Hay otros países que se han demorado en incorporarse al grupo de los que tenemos el COVID-19 presente. Y también va mucho con la forma en que se investiga. O sea, mientras más pesquisajes tú hagas, mientras mayor grupo de población tú estudias, con test rápido, con PCR, mientras tú dirijas esas investigaciones a grupos de población expuestos, pues indiscutiblemente tienes el riesgo no, la posibilidad de detectar casos como tal. Entonces, todos esos son factores que inciden.
Nosotros en Cuba hemos ido tomando todas las medidas cuando ha correspondido en determinado momento y realmente son pocos los países que ya quedan en los cuales no esté presente el COVID-19 como tal. Doctor, estas eran las últimas preguntas de la ronda de preguntas. Si usted tuviese alguna última un solo comentario, ¿no? Sí. Hoy en el mundo, hoy 25 de abril es, ¿no? Hoy 25 de abril, en el mundo comienza la 18ª campaña de la Semana de la Vacunación en las Américas, con un lema que dice mucho: ama, confía, protege, vacúnate. Y este año esta campaña lo que quiere traer a la mente es el amor que las personas tienen por sus hijos, por sí mismos y por sus comunidades. La confianza en la capacidad de las vacunas para salvar vidas y la protección que proporcionan contra otras enfermedades, contra enfermedades para todos y en todas partes. Nosotros recordamos que en el año 2018, en el marco de la Convención de Salud que se celebró en nuestro país, se hizo el lanzamiento de esta semana de vacunación que todos los años se hace. Se hizo aquí en nuestro país tanto la Semana de Vacunación de las Américas como la Semana de la Vacunación del mundo. Y que en ese momento teníamos aquí, por la Convención de Salud, la presencia del director general de la Organización Mundial de la Salud y de la doctora Carissa Septién, la directora de la Organización Panamericana de la Salud, que desde aquí, desde Cuba, hicieron el lanzamiento de esta campaña, de esta semana. Ahora, esa semana se va a extender del 25 de abril al 2 de mayo y nuestro país va a hacerlo, como siempre lo ha hecho. Con esto yo quiero reforzar algo que también me han vuelto a preguntar. Bueno, la vacunación de los niños, la vacunación que corresponde, y ya yo esclarecí en una oportunidad que la vacunación no se suspende, no está suspendido. Nuestro esquema de vacunación, que además es un esquema muy completo, nosotros administramos 11 vacunas, 8 ellas de producción nacional, eso es un éxito de la ciencia cubana, y que protegen contra 14 enfermedades, muchas de las cuales representan un azote en el mundo. Veamos solo la poliomielitis, el sarampión, y que en nuestro país se encuentran eliminadas como un problema de salud. Por lo tanto, lo único que quería era recordar que en esta semana se está celebrando eso, y nosotros lo vamos a celebrar, bueno, pues vacunando, cumpliendo con los esquemas de vacunaciones que están establecidas para nuestra toda población. Hasta aquí es mi información que yo quería agregar y reitero, agradecerles a ustedes, agradecerles a las personas que nos siguen y a todo este equipo que garantiza que se desarrolle con calidad esta conferencia. Muchas gracias. El agradecimiento también para usted, doctor, para los corresponsales que envían sus preguntas y para todos los que nos siguen. Nos vemos en la próxima conferencia. Han sido las palabras del doctor Francisco Durán al frente de la Dirección de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública. Y queríamos hacer algunas precisiones. Precisamente hoy el doctor Durán rompió los esquemas habituales, habitualmente es de lo general a lo particular, o sea, del mundo hacia lo que sucede en Cuba. Hoy fue de manera diferente y comenzó esta conferencia de prensa expresando las condolencias a los familiares y amigos de las 51 personas que han fallecido debido a la COVID-19 en nuestro país, 2 de ellas en la jornada de hoy. Que lo haga de este modo el doctor Durán impone, por supuesto, una mirada reflexiva para cada uno de nosotros, algo que no todos comprenden, pues muchos consideran que solo con el uso del nasobuco y con lavarse las manos se soluciona este problema, y el doctor Durán ha dicho que no es así. Tanto el llamado al aislamiento social, por supuesto, tampoco impone una consigna, ni mucho menos. Se trata de adoptar cada una de las medidas que se han estado diciendo, no solo por las autoridades de salud pública, sino por las autoridades del país, para evitar, por supuesto, la propagación de esta pandemia. Entre otras precisiones, el doctor Durán habló
de la realización de 1.857 muestras en la jornada de ayer, un número bastante significativo, porque entre más test se hagan, por supuesto que es mejor para tratar de determinar la población que pueda estar contagiada. De esas 1.857 muestras, bueno, se desprendieron 52 nuevos casos, todos ellos positivos, 28 asintomáticos, más de la mitad, y las provincias más representadas son La Habana con 29 y Mayabeque con 11, aunque también se informaron de casos en la Isla de la Juventud con 4, Cienfuegos con 1, Villa Clara con 2, Camagüey con 1 y Matanzas con 4. En la jornada de ayer, 21 personas fueron dadas de alta para un total de 437, 6 personas se reportan como casos críticos y 5 como graves. En tanto, de las 1.337 personas diagnosticadas con la enfermedad, 836 presentan una evolución clínica estable. Otras ideas compartidas con el doctor Durán tienen que ver, por ejemplo, con el hecho de que no es momento de deprimirse con las informaciones de salud, sino de seguir el tratamiento médico indicado. Él hablaba en este caso específicamente de las personas que tienen patologías asociadas y que no deben, digamos, que agitarse o estresarse con estas informaciones, sino seguir los requerimientos o las demandas de el tratamiento médico que le ha impuesto su médico. En este caso también es importante conocer que las posibilidades de complicación no dependen exclusivamente de la aparición de los síntomas antes o después, sino que influyen en esta evolución factores como la edad y también las patologías asociadas, al tiempo que el doctor Durán manifestaba que se trabaja en mejorar la inmunidad de las personas ante el coronavirus. Específicamente se refería al método de aplicación del interferón a pacientes confirmados con la enfermedad, que se aplica desde la primera semana cuando se detecta el coronavirus en esta persona, y también que se aplica por vía intramuscular, aunque hay una modalidad a través de gotas nasales que se aplicará a personal de la salud y otras personas más expuestas al coronavirus. Y ha sido utilizado también en este caso, vale la acotación, ha sido utilizado el tema del interferón para campañas difamatorias contra nuestro país, pero está demostrada su validez en nuestro país para el tratamiento de estas personas, como ha sido demostrado también en muchos países del mundo, como el caso de China. Se refería el doctor Durán además al uso del plasma como suero hiperinmune a partir de la aparición